Bueno, finalizada la introducción, pasamos ahora a presentar los ejercicios que vamos a resolver en la clase de hoy. Ahí les dejé resaltados todos los ejercicios de esta unidad que ya están presentados y desarrollados a través de los videos y están disponibles en la sección de la unidad 1. Y resaltados los ejercicios que faltan y que vamos a tratar de resolver hoy. Vamos a comenzar entonces con la actividad número 1. Bueno, la actividad número 1 plantea, sea la variable estatura de mujeres con distribución normal con media 165 y varianza 36. Suponga que se extrajo una muestra de 11 alumnas, se midió su estatura y se obtuvieron los siguientes estadísticos muestrales. Media muestral 163,5 y varianza muestral 42,25. Acá dejo resaltado que la variable es estatura, ¿sí? Hay un pequeño error de tipeo ahí en el material que dice peso, pero por el valor que asume, el valor promedio que asume la variable, vamos a considerar que se trata de centímetros, ¿sí? La altura promedio de las mujeres. Entonces, definimos la variable x sub y como estatura de mujeres en centímetros. Dicha variable x tiene distribución normal con media 165 y varianza 36. Es decir, que mu, el parámetro poblacional definido de esa manera, es 165 y sigma cuadrado, utilizamos esta notación para referirnos a la varianza poblacional, igual a 36. Estos dos valores son calculados para toda la población, ¿sí? Fíjense, este es el valor de la media si calculáramos el promedio de estatura en toda la población de mujeres, ¿sí? Y este es un valor particular que obtenemos a partir de los 11 datos conformados por esta muestra en particular. Si tomáramos otra muestra, igualmente de tamaño 11, seguramente este valor va a cambiar. ¿Por qué? Porque esta X es una... ¿Cómo se llama esto? Ustedes lo vieron ya con Patricia ayer. ¿Qué es X? La media muestral sería, profe. Sí, Una pero variable aleatoria. eso me gustó más. Una variable aleatoria. ¿Sí? Es una variable aleatoria. ¿Por qué es una variable? Y Fíjense en porque este, está en función de la variable que estamos analizando, digamos. en función de, ¿depende de la variable o depende de la muestra que tomemos? Depende de la muestra. Claro, fíjense que en una población podemos tomar muchas muestras de tamaño 11 diferentes. Y en cada una de estas muestras, este valor de la media muestral puede resultar diferente. Siempre va a ser un valor alrededor de mu. Este es un valor fijo. Este es un valor que puede ir variando según la muestra que tomemos. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo mismo con la varianza muestral. Esta es la varianza muestral corregida, ¿sí? Que se toma o se obtiene, se calcula a partir de estos 11 datitos, mientras que esta varianza poblacional se calculó considerando el tamaño poblacional, n grande. Entonces nos pide calcular cuál es el valor observado del estadístico chi cuadrado. Cuando ustedes vieron ayer en la clase teórica la distribución chi cuadrado, con las características de una chi cuadrado, dijimos que era una variable que se deduce de una variable normal en la población. Esa variable normal vendría a ser esta x, ¿sí? La estatura. Partimos cuando definimos la variable chi cuadrado, dijimos, una muestra aleatoria de tamaño n extraída de una población cuya variable posee distribución normal. Esta x vendría a ser nuestra variable en la población, ¿sí? Sería la estatura de todas las mujeres en la población. Esa variable x tiene distribución normal con media mu y sigma cuadrado. Entonces, definiendo las variables x1, x2, xn, la esperanza o la media poblacional mu está definida por mu y la varianza es sigma cuadrado. En este caso en particular, este ejercicio nos dice, bueno, trabajemos con una muestra de tamaño 11, entonces tendremos los valores de x1, x2, la estatura de la mujer 1, la estatura de la mujer 2, así hasta la 11, ¿sí? Y esta variable también va a tener, digamos, nos dan como dato que mu
la esperanza o media poblacional es igual a 165, acá no está la unidad de medida, pero son centímetros, ¿no? Esta variable X en la población se distribuye normal con media 165 y varianza 36, ¿sí? Entonces, cuando ustedes definieron ayer la variable chi cuadrado, ¿sí? Dijimos, bueno, una chi cuadrado parte de una variable X que luego la estandarizamos, ¿sí? Fíjense, Z1, Z2, Zn. Acá vamos a tener ¿cuántos valores de Z? En este caso en particular. 11, ¿sí? Cada uno de estos valores de Z, Z1, Z2, hasta Z11, los vamos a obtener a partir de estas X con distribución normal, ¿sí? Estandarizando de esta manera. Recuerdan que una variable normal estandarizada la obtenemos como una variable X, que se distribuye normal, menos mu, la media poblacional, sobre el desvío estándar, es decir, la raíz de la varianza, sobre el desvío estándar poblacional. Entonces, de esa manera, podríamos obtener todos estos valores de Z, ¿bien? Esta variable Z tiene distribución normal, ahora con media 0, mu es 0 cuando la variable está estandarizada, y la varianza es igual a 1, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es una variable chi cuadrado? ¿Cómo está definida? Como la suma de, ¿qué es esto? Que está acá, que estoy marcando. Un Z. Un Z, ¿ven? Cada uno de estos Z's elevados al cuadrado, ¿sí? Fíjense, acá yo lo englobé así de esta manera. Acá adentro tengo cada uno de los Z's y cada Z elevado al cuadrado. La suma de todos esos valores de Z al cuadrado no es otra cosa que el valor de la chi cuadrado para ese caso en particular. Y la variable chi cuadrado tiene esperanza igual a n, es decir, igual al tamaño de la muestra, y varianza igual a 2 por n. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, Profe, Una perdón, sí, una consulta. Entonces, la chi cuadrado es la sumatoria de los valores estandarizados de la es variable x elevados al cuadrado. elevados al Valores cuadrado. estandarizados. Claro, fíjate acá, no sé si llegás a ver en la formulita, tomo cada uno de estos zetas, elevo al cuadrado y luego sumo. Está bien, ¿Sí? está bien, está bien. ¿Sí? Bueno, Sí, profe, vamos a gracias. ver, veamos acá Sí, cómo... profe. Uy, se Profe, agarré. perdón, Sí. una pregunta más. O sea, yo voy a utilizar entonces para estandarizar la media poblacional, o sea, siempre, si tengo la poblacional, uso la poblacional, si no la tengo, utilizo la muestral para poder inferir en toda la población. Sí, en realidad, sinceramente, no te vamos a pedir que hagas esto, ¿eh? Vos, en ese sentido, quédate tranquila. De todas maneras, cuando estemos trabajando en una prueba de hipótesis, por ejemplo, que es lo que viene más adelante, o una estimación por intervalo, donde tengamos que usar una variable con distribución chi cuadrado, te vas a dar cuenta, vamos a aprender a darnos cuenta si tenemos que poner n o n-1 grados de libertad, ¿sí? Claro, porque Ahora este vamos a ver, ejercicio me da sí. los dos datos y yo no, o sea, yo utilicé mu. Bien, yo eso les quiero mostrar ahora, justamente estaba tratando de abrir. Sigo compartiendo pantalla, chicos, ¿no? Bien. ¿Se sigue viendo Sí, profe, se sigue viendo. Ok, bueno, actividad 1. Bien, en esta actividad definimos la variable con distribución X, con distribución normal, datos muestrales, y nos dice qué valor asume el estadístico chi cuadrado en este caso en particular. Fíjense en la respuesta que les proponen acá en el ejercicio, dice, la chi cuadrado va a ser igual a 10. ¿Qué es 10? n-1. N-1. Grado de n-1. libertad. Bien, 42,25, ¿qué viene a ser? La varianza muestral. La varianza muestral, corregida. ¿V de X o cómo le simbolizamos también a este 42,25? Es el cuadrado. S al cuadrado, S minúscula al cuadrado. Bien, dividido 36, ¿qué es 36? La varianza La poblacional. varianza poblacional. Bien, sobre la varianza poblacional. Esa estructura es lo que ustedes vieron ayer en el teórico, por eso les traje acá la presentación de Patricia,
donde hay un estadístico, dice que vamos a utilizar mucho próximamente, o sea, en las próximas unidades vamos a trabajar con este estadístico. Esta estructura que ustedes ven acá tiene distribución chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad. Siempre que trabajemos con un estadístico con esta estructura, su distribución de probabilidad va a ser chi cuadrado. ¿Con cuántos grados de libertad? Con n menos 1 grado de libertad. ¿Se entiende? Profe, una pregunta. Sí. Yo lo quise calcular con, digamos, la sumatoria de z al cuadrado, pero no Sí. tenía los valores de x. No, o sea, no claro. podría hacerlo así. No, además el enunciado, ahí lo vamos vuelvo acá a la presentación. Fíjate que te dice, ¿cuál es el valor del estadístico observado? Chicos, Ah, sí, bien. Profe, pero en este caso está hablando de un estadístico con distribución chi cuadrado. Y que la propuesta que nos plantean para resolverlo es, bueno, pensemos en un estadístico, ¿sí?, cuya estructura siempre tiene una distribución chi cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Y nos dan todos los datos para calcular el valor de ese estadístico para esta muestra en particular. ¿Sí? Y ahí sí usamos este valor. Fíjense que el único valor que usamos de la muestra es este, s cuadrado igual a 42,25. Bien, gracias. ¿Sí? Profe, ¿Alguien más creo dijo, que- profe? Sí. O sea que en caso que me pidan el estadístico observado, yo tengo que hacer n-1 por s al cuadrado sobre omega. Claro, va a ser uno de los tantos estadísticos que vamos a estudiar, y este estadístico en particular tiene distribución chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad. ¿Y por qué me interesa saber esto? Porque después, con la distribución chi cuadrado, vamos a calcular probabilidades de los valores, posibles valores que pueda asumir este estadístico. Finalmente, chicos, todo esto que estamos viendo en la unidad 1 no son más que herramientas para desarrollar pruebas más avanzadas después. Entonces, el manejo de tablas, el entender de qué se trata, termina siendo un medio para después calcular y obtener aplicarlo en otros métodos más adelante. Profe, Bien. una pregunta Sí. como para terminar de redondear el tema. Cuando nosotros nos piden calcular el estadístico chi cuadrado, ¿tenemos que hacer con la fórmula de n-1? Tenés que hacerlo con la expresión esta que te estoy mostrando acá. n-1 por la varianza muestral, varianza muestral sobre la varianza poblacional. Bien, perfecto. Y ese estadístico, el valor que puede asumir esta expresión que estoy marcando acá, tiene una distribución de probabilidad de una distribución chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad. Profe, ¿y cuántos grados de libertad tendría eso? ¿10? 10, en este caso 10, sí. Porque es Y ahí n-1, ¿no? Claro, sí, Bien. sí. Por eso acá en la respuesta nos plantean 10, que sería n-1, por 42,25, que es ese cuadrado, sobre la varianza poblacional, igual a 11,74. ¿Bien? Y luego en el inciso B nos preguntan, ¿con cuántos grados de libertad se va a distribuir este estadístico? Con n menos 1 grado de libertad, es decir, 10 grados de libertad. ¿Bien? Profe, yo tengo una duda, o sea, entonces ahí usaríamos n-1 porque estamos usando la varianza muestral, ¿se haría por eso? No es que vas a usar n-1, es decir, que la distribución, la curva chi cuadrado que te va a permitir encontrar probabilidades para ese estadístico en particular, va a tener 10 grados de libertad, ¿sí? O sea, acá en lugar de 11 va a ser 10. ¿Bien? O sea, como que Y es siempre va a más, ser n-1. cuando el estadístico tenga esta estructura, sí, va a tener n-1 grados de libertad. ¿Sí? Bien, ya vamos a ver otro ejercicio, por ahí se termina de aclarar un poquito. Pero bueno, entonces, así cerramos la actividad número 1. Bien, vamos ahora a la actividad 4. La 2 y la 3 ya la tienen en los videos en el curso, ¿no? Bien, dice la actividad número 4, dice, sea una f, ahora pasamos a una distribución f de Snedeker, una variable aleatoria con distribución f de Snedeker. Encontrar el valor de f crítico de acuerdo a los siguientes datos. Y acá les traje, esto lo saqué de la presentación de ayer. Recuerden que definimos una variable f de Snedeker, acá, de esta manera. F es el cociente entre dos variables, u y b, ambas con distribución chi cuadrado. ¿Sí?
Entonces la f está definida como el cociente entre una variable u dividido sus respectivos grados de libertad sobre otra variable chi cuadrado v sobre sus respectivos grados de libertad. ¿Bien? Todo este cociente tiene distribución f de Snedeker, con m grados de libertad en el numerador, siempre se pone en ese orden, y n grados de libertad en el denominador. ¿Sí? Bien, entonces, volviendo al enunciado del ejercicio 4, nos pide, calcule la probabilidad de que f, esta variable aleatoria, que está definida de esta manera, sea menor que un valor f crítico, le vamos a llamar f asterisco, con m y n grados de libertad en el numerador y denominador respectivamente, de manera que esa probabilidad sea igual a 0,975. ¿Sí? Donde m es igual a 6 y n es igual a 15. Es decir, vamos a tener 6 grados de libertad en el numerador y 15 grados de libertad en el denominador. ¿Bien? Yo les voy a mostrar dos formas de calcular esto. Vamos a ir primero con la aplicación. ¿Sí? Buscamos la distribución f. ¿Sí? Y acá nos piden V1 y V2. Siempre esto es numerador, denominador. ¿Sí? ¿Cuántos grados de libertad teníamos en el numerador, chicos? 6 teníamos. 6. ¿Y cuántos grados en el denominador? 15. 15. Bien, perfecto. ¿Y qué probabilidad necesitamos buscar? Estamos acá, la probabilidad ya la conozco. Lo que desconozco es el valor de f. De manera que la probabilidad de que una variable f de Snedeker sea menor que este valor f asterisco, esa probabilidad es 0,975. ¿Qué opción voy a marcar acá? ¿Esta o esta? ¿Primera o segunda? La segunda. La de abajo. Estoy buscando que la probabilidad, esa probabilidad de 0,975 quede a la izquierda de la distribución. Cuando doy Enter, fíjense ahí queda graficada la probabilidad que estoy buscando, ¿sí? Y entonces el valor de f crítico que me están pidiendo es 3,4147. ¿Sí? Ese valor que está justito ahí, 3,41, deja a la derecha el 97,5 de probabilidad. Bien, un detalle, y acá quiero que hagamos este ejercicio. Si bien no vamos a evaluar procesar con Infostat, sí vamos a usar muchas salidas de Infostat. ¿Sí? Entonces necesitamos que ustedes lean la información que hay, tanto en gráficos como salidas, tablas, ¿sí? Fíjense, acá esto yo lo grafiqué con Infostat, ¿bien? Con una función que dice didáctica, ahí pueden entrar y mirar. Vean el título, dice, este gráfico que vemos acá, densidad, abajo variable, esta es una f, los valores que miro acá en el eje horizontal, en el eje de las x, son posibles valores de una f de Snedeker. ¿Sí? Y en el título dice f de Snedeker 6,15,0. ¿Qué es eso? Los parámetros. Los parámetros que caracterizan a esta distribución f. 6 grados de libertad en el numerador y 15 en el denominador. Es decir que ustedes de un gráfico que les den en un enunciado, leyendo ese gráfico, tienen información que les puede resultar relevante, ¿sí? Después dice P evento 0,975. Es lo que está pintado debajo de la función densidad. Es la probabilidad de que una F asuma valores hasta 3,415. ¿Sí? Profe, ¿qué significa el 0? ¿Es lambda? Ese es un parámetro que no lo vamos a estudiar en la materia, ¿sí? Por ahora eso no lo tengan en cuenta. No lo vamos a estudiar en estadística 2. Siempre vamos a definir esta distribución de probabilidad por los grados de libertad en el numerador y denominador. ¿Sí? No se despreocúpense por ese 0, sí es otro parámetro, pero no, siempre lo vamos a dejar en 0. ¿Ok? De nuevo, quiero que vean esto. Cada vez que pongamos distintos valores de grados de libertad, por ejemplo, 10, y acá podemos poner 20, ¿ven que va cambiando la forma de la gráfica?
Por ejemplo, acá le podemos poner 9. Acá 25, 30, no sé. ¿Ven cómo va cambiando la forma? ¿Qué significa esto? Que en realidad para cada combinación posible de grados de libertad en el numerador y denominador, obtenemos una curva diferente de probabilidad. Es una función distinta, ¿sí? Así como cuando en una distribución normal dibujábamos una campanita y, por ejemplo, si la varianza aumentaba, que es la varianza es otro de los parámetros que caracterizan a la normal, la curva se volvía más chata porque aumentaba la dispersión. Bueno, ¿qué significa esto? Que los parámetros de una distribución F definen la forma de esa distribución. Entonces, para distintos valores de grados de libertad en el numerador y denominador, distintas combinaciones, se generan o debemos pensar que son curvas diferentes. ¿Está bien? Profe, Sí. una pregunta, si aumentan los grados de libertad de una de las dos, o sea, de U o de B, la Sí. curva también se va a acercar más a la simetría normal, ¿no? O sea, a la Cuando normal. ambos, mira, te lo muestro. ¿Se ve ahí, chicos, mi pantalla? Si dejo de compartir, me avisan, ¿eh? Porque yo me siento No, como sí, ciegas acá. Bien, fíjate que si solo aumento uno, no se vuelve simétrica. Mira, me voy a 60 ahí. Así no cambia. Le pongo 100. Claro. Así no cambia, pero sigue siendo asimétrica. ¿Por qué? Porque solo uno de los grados de libertad, del numerador en este caso, lo estoy aumentando. Para que esta curva se vuelva simétrica en su forma, ambos deben ser grandes, ¿sí? A medida que van aumentando los grados de libertad, la forma de la distribución F de Snedeker se hace simétrica, pero tienen que ir aumentando ambos, ¿sí? Sí, gracias. Si acá me voy a, no sé, a un número mucho más bajo, absurdamente más bajo, fíjate que asimétrica se vuelve. Y mirá, ya que estamos acá, podemos jugar un poco. ¿Qué pasa? Fíjate acá. Bajé los grados de libertad del denominador, ¿sí? Lo puse en chiquito, 6. ¿Es asimétrica? Derecha. Fíjate qué pasa si invierto esa situación. Le pongo 6 en el numerador y 100 en el denominador. ¿Qué pasa con la forma? Claro, Sigue siendo asimétrica derecha. Bien, les dejo la inquietud de por qué pasa esto. Vaya, prueben, jueguen un poco con todas estas herramientas. Vamos al inciso del 4, así no se nos hace tan largo. Probabilidad de que F sea mayor que una F crítica y esa probabilidad sea igual a 99%, con 12 y 5 grados de libertad. Bien. Profe, una pregunta. Sí. En estos ejercicios estaríamos averiguando el valor de F crítica, ¿no? Claro, yo quiero saber, ¿cuál es el valor? Mira, acá lo ponemos en el gráfico. Está ahí chiquitito. ¿Cuál es el valor? Acá. ¿Cuál es el valor que deja a la derecha, porque dice mayor que, 99% de probabilidad? Que es la parte que está con color, acá. Esta región tiene 99% de probabilidad. Y a la izquierda nos quedó el 1% restante. Quiero saber cuál es el valor de la F, el valor que está acá en el eje X, ¿sí? En el eje horizontal. Quiero saber cuál es el valor que separa estas dos zonas. Esa es mi incógnita. Eso es lo que quiero averiguar. Siendo que esta distribución F tiene 12 grados de libertad en el numerador y 5 en el denominador. Entonces, me voy a la aplicación, de nada. Pregunten, chicos, todo lo que da falta, ¿sí? Una consulta. Sí. Aparte de sacarlo con la app a la F crítica, ¿se puede calcular manualmente? ¿Cómo sería? No, manualmente no. Sí o sí necesitas o el Infostat o la aplicación, cualquier aplicación. En realidad usamos esta porque está piola, pero cualquier aplicación. E incluso el Excel tiene para buscar probabilidades. Y si no, una tabla en papel, pero vos a mano, no lo vas a calcular. No. Antes, en mi época que no había aplicaciones, usábamos las tablas. Era un librito donde vos ibas a la página, tenías tablas con todas las combinaciones posibles, y en el cuerpo de la tabla buscábamos la probabilidad. Pero ya digamos, no es imposible, tenés que ser una genia en matemática, pero no es el objetivo tampoco de la asignatura. Bien, gracias. Porque, a ver, volvamos a estadística 1. ¿Qué es esta área bajo la curva?
Es la integral de la función de densidad, ¿sí? Y matemáticamente, o sea, trabajando con esa función de densidad, podríamos calcular esa integral. Pero excede ampliamente a lo que queremos en el curso, ¿no? No es que no se pueda, digo, pero es como... Ya, no sé si se entiende. Sí, profe, Sí, entiendo, o sea, entiendo. Sí. bien. Gracias. Bien, entonces, volvamos acá para buscar la probabilidad con 12 y 5 grados de libertad. 12 en el numerador, 5 en el denominador, y quiero dejar a la izquierda el 1% y a la derecha 99%, 0.99. Ese valor es 0,19746, que es ese valorcito que tenemos acá. ¿Sí? Bien, pasamos al inciso C, donde nos pide, ahora busquemos una F menor o igual que un F crítico, de manera que a la izquierda quede el 5% de probabilidad. ¿Por qué en los casos anteriores decía mayor o menor y ahora dice menor o igual que? ¿Cambia en algo la búsqueda que vamos a hacer? No. ¿Por qué no? Y porque son variables continuas. Son variables continuas. Provienen de un Entonces, intervalo real. claro, entonces es indistinta, digamos, no va a afectar el cálculo, digamos, o la búsqueda de ese valor. Entonces, ahora tenemos 30 y 20 grados de libertad. 30 en el numerador, 20 en el denominador, ¿sí, no? Sí. Y la probabilidad que queremos dejar a la izquierda es del 5%. 0.05. Y ese valor es 0, ese valor de X, o de F en este caso, esta F crítica que estamos buscando, es 0.51769. ¿Sí? Fíjense que en una distribución F con estos grados de libertad, los valores que asume la F van desde 0 y no pasan de 3, ¿ven? Entonces, por eso acá obtenemos un valor pequeño, 0,51769. ¿Bien? Entonces, pasamos ahora a la actividad número 7, página 9 de la guía. Dice, se tomó una muestra de empresas que tienen determinadas características para comparar la variabilidad en la producción con dos máquinas distintas. Se aplicó para ello un estadístico F de tita. Tita, vamos a usar este símbolo para referirnos a algún parámetro poblacional. Una forma genérica de decir que este estadístico, de nuevo, un estadístico, aparece el concepto acá, ya lo vamos a estudiar más adelante. Este estadístico es función de un parámetro, ¿sí? Eso me está diciendo acá el enunciado. Que tiene una distribución F de Snedeker, con 12 y 15 grados de libertad, en el numerador y denominador respectivamente. Con base a esta información se pide, ¿cuál es la probabilidad que el estadístico sea menor que 2,96? Vamos a la aplicación, 12 y 5 grados de libertad. Bien. Y el valor que nos pide que revisemos es 2,96 y que esa probabilidad sea menor que 2,96. Entonces, 2.96. ¿Qué le pasó? Perdón, acá el valor de F sería 2.96. Bien, la probabilidad que este estadístico que tiene distribución F de Snedeker con 12 y 5 grados de libertad, en numerador y denominador respectivamente, la probabilidad de que esa F sea menor a 2.96 es igual a 0.88, es decir, un 88% de probabilidad de que eso suceda. ¿Sí? Ese sería el inciso A. En el inciso B, ¿cuánto debe ser el valor del estadístico para que la probabilidad de superarlo sea del 5%? Seguimos con los mismos grados de libertad. Ahora la probabilidad de superarlo sería 0.05, pero deberíamos cambiar acá, así, 0.05. ¿Bien? El valor del estadístico, de manera que a la derecha de ese valor, o sea, la probabilidad de superar ese valor sea del 5%, es una F de 4,68.
Y en el inciso C, ¿cuánto debe ser el valor del estadístico para que la probabilidad de superarlo sea del 90%? O sea, la probabilidad de superarlo, de que sea mayor que ese F crítico, el valor del estadístico debería ser 0,4177. ¿Sí? Bien. No sé por qué quedó ahí Profe, eso. una Sí, duda, en realidad de lo que es cada cosa. Entonces, el X sería el valor crítico y el estadístico sería el F asterisco que yo busco, y la claro. probabilidad sería el valor crítico. No, sí. No, la probabilidad es una probabilidad y el valor crítico es el valor de la variable, que en este caso es una F, el valor de la variable Sí. que genera esa probabilidad. Mira, ahora yo les mostré recién rapidito con la aplicación cómo resolverlo. Ahora les voy a mostrar con InfoStat, ¿sí? Para que vayamos viendo distintas opciones y sobre todo presten atención a las salidas. Tenemos... Profe, disculpe, Sí. una duda. ¿Por qué se dice que F es crítico? ¿Cuál hay como No, algo? es F asterisco, sí. Incluso en los videos de Lorena también ella habla de F crítico y en los enunciados nos piden F crítico. Porque más adelante, después cuando lleguemos a pruebas de hipótesis, valores críticos porque van a separar zonas de rechazo y no rechazo, le decimos nosotros, de las pruebas de hipótesis. ¿Sí? Porque son como valores límites, tómalo así. Es un valor O sea, de, es un valor de la relevante por variable. ahora, digamos. Por ahora no, pero lo vamos a usar mucho después más adelante. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Lo mismo el concepto de estadístico. Acá hablan de estadístico, me parece que todavía ustedes no tienen incorporado el concepto de qué es un estadístico. Piensen que es como una función, es una estructura que metida ahí adentro tenemos los datos de la muestra y el valor de algún parámetro. Esa es la característica de un estadístico. Y que a su vez tiene una determinada distribución de probabilidad. En este caso una F. ¿Está bien? Entonces, recién les mostré cómo buscar resolver esta actividad con la aplicación. Veamos rapidito ahora con el info. Si ustedes van al InfoStat, tienen dos caminos. Ven que acá tengo, ahora vamos a poner, tengo acá cómo lo obtuve la respuesta a esta actividad con el calculador de probabilidades. ¿Sí? Ustedes se van a estadísticas, la tercera opción es la de búsqueda de probabilidades y cuantiles. Ahí seleccionamos la F, la distribución F, y obtenemos el valor de X. Ustedes acá con InfoStat pueden indicar cualquiera de estos tres datos que tenemos aquí, ¿sí? Se pueden indicar uno y se calculan automáticamente los demás, ¿sí? O sea que si conocemos el valor de X, podemos calcular las probabilidades. Si desconocemos el valor de X, que en este caso es una F, pero sabemos que la probabilidad de superarlo es tanto, bueno, indicamos el valor de probabilidad acá, y ponen calcular, y automáticamente obtenemos el valor de X. Lo que no se puede saber, digamos, lo que sí o sí hay que indicar son los grados de libertad. Y acá, bueno, me voy a meter en un tema. Llegan los parciales y empiezan, vamos a usar la aplicación, podemos usar el InfoStat. Bueno, la idea a priori es que no, que sí, no importa, chicos, ustedes manejen todas las herramientas. ¿Por qué? Porque a lo mejor, sí, si yo te digo, decime cuál es la probabilidad que el estadístico sea menor que 2.96. Ah, listo, un segundo, entro al InfoStat, pongo 2.96 en una distribución así, con tantos grados de libertad y listo. Pero también puede que nos pregunten algo respecto a los grados de libertad, que juguemos un poco con despejar fórmulas, o sea, todo lo que sea fórmulas y demás, tienen que saberlas, ¿sí? Tienen que saberlas, porque por ahí vamos a hacer aplicaciones en donde no se van a poder resolver directamente con el info o con la aplicación. La otra opción, este gráfico, yo les cuento cómo lo pueden hacer ustedes con el InfoStat. Se van a la penúltima opción del menú, que dice didácticas, y ahí tienen la opción de graficar funciones de densidad. Indican el tipo de función y lo mismo acá, grados de libertad y un valor de X o un valor de probabilidad, y se obtienen estos gráficos. Profe, Sí, alguien preguntó. Ya. Una consulta. Entonces, para terminar de comprender, la X en las aplicaciones cumpliría la función de la F crítica o de la F de F de corte. La F crítica, la F asterisco esa,
es como si fuera el Z sub 0 o el X sub 0. ¿Viste cuando decíamos buscar una probabilidad de manera que X no supere un valor X sub 0, o no, el valor de la mediana? ¿Te acuerdas cuando en estadística 1 nos hacían calcular el valor de una mediana, por ejemplo? Sí. Bueno, que era la incógnita y te daban la probabilidad, la mediana acumula el 50% de probabilidad. Te dan el dato de la probabilidad, te dan la distribución y te dicen encontrar ese valor. Mira, vamos a este que estábamos calculando recién. Vamos a algún dato del ejercicio este que estamos resolviendo. Acá. Sería este. Tenemos 12 y 15 grados de libertad. Dice encontrar cuál es el valor del estadístico para que la probabilidad de superarlo sea 0.05. 12 y 5 grados de libertad. La probabilidad de superarlo, 0.05. ¿Ok? X acá sería la F. La F estrellita que veíamos recién. La F asterisco. Ese sería el F. O sea, que F asterisco es un valor acá en el eje X 4.6. ¿Lo ves ahí que está en azul? Vamos a hacerlo más grande. Ese valor que está ahí es el que separa estas dos regiones. Lo que está en blanco es la probabilidad que ese valor deja a la izquierda. Y lo que está en rosita es la probabilidad que deja a la derecha. Siempre acá gráfica lo que hemos puesto acá, entonces esa puntita rosa tiene 5% de probabilidad. Y lo que está a la izquierda de ese valor, el 95% restante. A eso nosotros le llamamos F estrella o F asterisco. ¿Sí? Al valor que separa estas dos regiones con esa determinada probabilidad. ¿Bien? Entonces, este es el valor de la F, y bueno, y la probabilidad es lo que está, es el área que queda ahí dibujada, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a la actividad número 9. Dice, si se toman muestras de poblaciones normales con media mu y varianza desconocida, ¿sí? Media mu y sigma cuadrado, no sé, no la conozco. Y se define un estadístico T de Student que se distribuye con n menos 1 grado de libertad. Se pide considerar los distintos tamaños de muestra que se exponen a continuación y encontrar la probabilidad que se indica en cada caso. ¿Sí? Entonces, voy a volverme acá. Dijimos, una distribución, en el teórico, ¿no? Una distribución T de Student, dice CZ, una variable aleatoria con distribución normal, acá arriba. Y U, una variable aleatoria con distribución chi cuadrado. Entonces, una variable T de Student tiene esta estructura, es decir, el cociente entre una normal, estandarizada, con media igual a 0 y varianza igual a 1, y debajo la raíz de una chi cuadrado, ¿sí? U, dividido sus grados de libertad. Toda esta estructura tiene distribución T con n grados de libertad. Bien, y en el ejercicio este nos dice que es una T con n menos 1 grado de libertad. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de un estadístico, no de una variable T como la que mostré recién, es un estadístico. Vamos a ver de qué estadístico se trata, ¿sí? Así se define una distribución T, y con la profe ayer vieron un estadístico T con esta estructura enorme, gigante. ¿Qué tenemos ahí arriba? X media, o media muestral, menos la media poblacional sobre sigma raíz de n. La variable estandarizada. Esa es la Z estandarizada. Bien, esta es la variable media muestral, la X barra de la muestra. ¿Sí? Menos mu, la media poblacional. Y debajo, sigma sobre raíz de n, ustedes lo vieron en la última unidad de estadística 1, ¿qué es? El error estándar de la media muestral. Sería como el desvío estándar que usábamos en la otra formulita de estandarización de una X cualquiera. Esta no es una X cualquiera, es una media muestral. Por eso divido por su desvío estándar, que es sigma sobre raíz de n. ¿Bien? Entonces todo lo que tenemos acá arriba simplemente es una Z. ¿Bien? Y debajo nos queda la raíz de esta otra estructura, ¿sí? Que es el estadístico que vimos en
en el otro ejercicio recién, ¿sí? n-1 por S, acá está calculado, este S está calculado a partir de los datos de la muestra, sobre sigma cuadrado, esto que estoy marcando acá, ¿qué sería? La variable U con, con distribución chi cuadrado, y dividida por sus grados de libertad, que son n-1. La raíz de todo esto me da esta U sobre grados de libertad, raíz, ¿sí? Acá trabajamos algebraicamente, ahí simplificamos y demás, y la estructura, esta misma estructura nos queda definida de esta manera. X barra menos mu sobre S, que es el desvío estándar muestral, dividido raíz de n. ¿Bien? Toda esta estructura es lo que yo llamo estadístico, que es lo que puse ahí en rojo. Ese es el estadístico, es esa fórmula, esa expresión completa que ven ahí. ¿Bien? Entonces, si n es igual a 7, busquemos la probabilidad de que t, con n menos 1 grado de libertad, asuma valores entre 2.015 negativo y 2.015 positivo. Es un intervalo simétrico. Recuerden que la distribución t-student tiene forma siempre simétrica de campana, un poquito más aplanada que una normal. ¿Sí? Esas son las características de la forma de la distribución. Entonces, en la guía ustedes tienen todo resuelto con Infostat. Podemos también hacerlo con la aplicación. ¿Sí? Buscamos la... Profe, ¿usted qué aplicación usa? Es la misma del celu, solo que es la versión web. Es la está bien. Probability Distribution. Es indistinto, chicos. Pueden usar esta, pueden usar el Excel. Si encuentran una mejor, nos avisan. También el Infostat, ¿sí? La mayoría de los ejercicios están resueltos también con Infostat. Bien, entonces, si n es igual a 7, entonces n-1, los grados de libertad de esta t, serán 6. Bien, y esta tiene la opción de colocar valores acá, entre dos valores de x en valor absoluto, que sería nuestro caso. Así buscamos la probabilidad del intervalo central, y también tiene la opción de buscar probabilidades en las colas, con esa opción, ya la vamos a usar. Entonces, en este caso sería esa, ¿sí? Porque nos pide la probabilidad entre 2.015 negativo y 2.015 positivo, un intervalo simétrico respecto de la media. Sí. En la aplicación del celular no nos aparece así como un intervalo. Tiene que ser Tenés igual que que- como calculábamos antes, tipo la acumulada hasta cierto punto No. menos la otra. ¿Qué versión tenés en las versiones nuevas? Tenés la opción, ¿no tenés la opción esta de desplegar las flechitas? Sí, pero no me aparece la última que le parece a usted. A mí igual, Ah. profe, me aparecen solamente las 3 primeras. Ah, ok. Bueno, ahora lo resolvemos también con la otra opción. Pueden actualizarla, tal vez sea una actualización. No sé desde cuándo la tienen ustedes instalada. No, yo ahora sí me la descargo, profe. Ah, bueno. Yo está bien. también, profe, y de por sí no me aparece la T de student. No, sí No está. aparece ¿Cómo la no? función. ¿Cómo no va Por a eso estar le la T de pregunto. Stewart? No, sí No, está. no, tiene y que- la anterior Aparece, tampoco. aparece como T la sola. F. Ah, Aparece una T como sola. una T minúscula chiquita te tiene que aparecer. Bien, vamos a poner acá el valor 2.015. Igual esta web está disponible para todos, ¿eh? O sea, ahí les pasé el link en el chat. Bien, fíjense, acá gráficamente la probabilidad que busco es esta, 90,948. ¿Sí? 90,948. Bien, supongamos que no tenemos esta opción de buscar directamente la probabilidad en el intervalo. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Se acuerdan cuando trabajamos con la normal y buscábamos un intervalo de Hay probabilidad que restar las centrado? acumuladas. Claro, tendríamos que calcular primero la probabilidad desde el mínimo valor posible de la variable hasta el límite superior del intervalo, que sería 2.15 positivo. Es decir, 0,9574. Bien, a ver, lo vamos a anotar acá. ¿Qué vamos a escribir? Probabilidad de F, perdón, T, me quedé pensando. T sea menor a 2.015 positivo, ¿sí? Esa probabilidad es igual a, dijimos, 0,95474. Bien,
Pero yo quiero el intervalo central de esa, o sea, necesito restarle la probabilidad que está a la izquierda de menos 2.15, ¿sí? Esa probabilidad es 0,4526, ¿sí? Entonces, la probabilidad ahora de que la t sea menor que ese mismo número, pero negativo, esa probabilidad, dijimos, es 0,04526. ¿Sí? La diferencia entre esas dos probabilidades, o sea, esto menos la probabilidad de la cola izquierda, en 0,90948, que es lo mismo que hacer esto. 2.015. 0,90948. Estas son herramientas para facilitarnos el cálculo. Yo no sé todavía si van a poder usar la aplicación o no. Aprendan a usar todo, porque son medios que nos facilitan los cálculos, pero háganlo de todas las formas posibles. Fíjense que yo lo que he ido mostrando no está en la guía, ni está en los videos de Lorena, de la otra profe que tiene publicados los videos de esta unidad. Entonces, la idea es que traten de entender qué están haciendo. No porque apretar clics en una aplicación es fácil, ¿sí? Se aprende rápido. Pero lo más importante, el valor agregado que ustedes deben llevarse del cursado es entender qué está haciendo esa aplicación por detrás. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿No lo tienen? Bárbaro, lo pueden hacer de esta manera que lo hice recién, ¿sí? Calculamos. Sabemos que la probabilidad en el intervalo que nos piden es la probabilidad acumulada hasta el límite superior, 0,95474, le restamos la probabilidad acumulada hasta el límite inferior de ese intervalo, ¿sí? La colita esa izquierda que nos quedó, y la diferencia entre ambos será la probabilidad que estamos buscando, ¿sí? 0,90948. Profe, ¿Okay? Sí. Lo ¿no pueden sería, hacer sí. no podríamos usar el valor absoluto y después lo que nos dé resta, o sea, 1 menos el valor absoluto por 2 y sacarlo, o sea, la otra, sí. la hacemos con el celu, viste que tenemos una propiedad, la tercera, esta. 2.015. Claro. Claro, y ahí 2 veces es. menos de... Sí, porque es el complemento. Es 1 menos Claro. esto en realidad. Claro. Es 1 menos esto. ¿Sí? Sí, claro. De hecho es el complemento. Esto es complemento de esto. Claro, mira, gracias. fíjate, lo que vos acabas de plantear es, bueno, listo, tengo este recurso, lo uso de otra manera, y esto, sean creativos y vayan por todos los caminos posibles, ¿sí? Bien, entonces, si quieren hacemos uno más de esta actividad, acá. Bueno, en el inciso B, con n igual a 20, la t va a tener 19 grados de libertad, ¿sí? 19. Y buscamos la probabilidad en el intervalo simétrico menos 1,734 y 1,734 positivo. La probabilidad es 0,9009 en ese intervalo. En el inciso C, la misma situación, solo que n es 37, 36 van a ser los grados de libertad. Y el intervalo en esta nueva función de distribución es un poquito más chiquito, ¿sí? Entre 1,69 negativo y positivo respectivamente. En el inciso siguiente, el D, n sube 52. ¿Sí? Entonces tendremos 51 grados de libertad, el intervalo sigue siendo simétrico, un poquito más pequeño, con 0,90 de probabilidad también. En el inciso E, n igual a 102, nuevamente intervalo simétrico, y finalmente en el inciso F, con n igual a 1002, tendremos 1001 grados de libertad, y nuevamente un intervalo simétrico entre 1,646 negativo y 1,646 positivo. Entonces la conclusión es que hemos ido aumentando los grados de libertad, ¿sí? Aumentaron también, aumenta el tamaño de la muestra, aumentan los grados de libertad, y t, vemos que t va disminuyendo, es decir, se va disminuyendo la amplitud de esos intervalos, mientras que la probabilidad siempre se mantiene constante, ¿sí? Alrededor del 90%. Bien. Por último, chicos, solo les quería mostrar el enunciado de la actividad número 10, simplemente para que lo podamos interpretar, este pedacito. Dice, el estadístico K con distribución T de Student con 20 grados de libertad se utiliza para medir la capacidad que tiene el precio de un bien sustituto
de explicar los cambios en la demanda. Bien, si K toma valores dentro del intervalo más menos 1.725, se confirma que el precio tiene la capacidad para explicar los cambios en la demanda. ¿Cuál es la probabilidad de que esto suceda? Si K toma valores dentro de este intervalo, se confirma que el precio tiene capacidad para explicar los cambios en la demanda. Y acá me dice, ¿cuál es la probabilidad de que el precio no contenga dicha capacidad? ¿Qué me pide? ¿La probabilidad dentro del intervalo o la probabilidad de las colas del intervalo? De las colas del intervalo. De las colas. Las colas del intervalo, exactamente. Entonces debo primero calcular, o podría calcular la probabilidad de que este estadístico K sea menor que 1.725 negativo o que sea mayor que 1.725. La probabilidad en las colas es lo que me están pidiendo. Entonces, me voy a una distribución T-de-Student con 20 grados de libertad. Bien, coloco 1.725 como valor de la variable y busco la probabilidad en las colas, 0,0994. ¿Sí? Pero bueno, un poquito era ver esto. Epa, a ver. En realidad era ver esto, digamos, un problema donde no es que nos piden una probabilidad de una variable cualquiera, sino que en el contexto de un problema la aplicación de esta distribución T. Con este Otra ejercicio, forma también sería sacar la probabilidad dentro del intervalo y restarlo con 1, ¿o no? uno menos, claro, fíjate que tu pregunta está buena, porque puede que nos digan, chicos, no podemos usar la aplicación en el parcial, por lo tanto esto que parece tan directo parece simple, pero sí nos dan la probabilidad como dato del intervalo, ¿sí? O te pueden dar la probabilidad acumulada hasta menos 1.725 y nada más. Te dicen T menor que menos 1.725, supongamos que nos dan esto como dato. Acá negativo, y supongamos que nos dan esta probabilidad. ¿Qué es la probabilidad esta? La probabilidad de una de las colas. Y te dan el problema ese que leímos recién. Te dicen que la probabilidad acumulada hasta menos 1.725 es 4,99%. ¿Sí? La multiplicas por 2. Lo multiplicas por 2. Fíjate que ahí no necesitas la aplicación. Sí necesitas dos cosas. Uno, saber cómo es que la distribución es simétrica, porque esto no podríamos hacerlo en una chi, por ejemplo, una chi cuadrado. Sabemos que la T es simétrica, ¿sí? Me da la probabilidad de uno de los extremos, una de las colas de la distribución, pero el problema me está pidiendo las dos colas. Entonces, Profe, ambas colas entonces miden lo mismo, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque este valor es el mismo, el límite inferior y superior del intervalo de probabilidad que estamos buscando es el mismo, solo que cambió de signo. Es simétrico, digamos. Y por simetría de la distribución, más que simétrico, yo diría que el intervalo es centrado en la distribución. Lo que es simétrico es la distribución. ¿Sí? Gracias. Y las probabilidades en las colas y los valores de los límites estos son iguales, solo que cambian de signo, entonces esas probabilidades en las colas son iguales. ¿Sí? Y la otra cuestión, perdón, que me comentaba recién, acá lo otro que se evaluaría en un problema así es que vos tengas la capacidad de aplicar este concepto en un caso práctico, más allá del cálculo de la probabilidad. Sí, ¿otra pregunta? Profe, no me quedó claro por qué siendo student no se le resta n-1. Porque acá no te está diciendo que esto es n, 20, te está directamente dando el parámetro de la distribución de probabilidad de este estadístico K. Te dice K se distribuye T con 20 grados de libertad. GL, no lo penses como N. Ese no es tamaño de muestra. Bueno. Es GL, ¿sí? Grados de libertad de esa distribución. Tal vez 20 sea menos 1 y la muestra se hizo con 21, no sabemos. Pero te están dando como dato que 20 son los grados de libertad de la distribución de probabilidad que tenés que usar. Claro. Profe, Gracias. Sí. ahí No, de en nada. este caso, si hubiese dicho que tenemos la función de un parámetro con distribución T de student con 20 grados de libertad, el estadístico sí usaríamos 19. A ver, repetime la pregunta. Como en el ejercicio anterior que decía que la función de un parámetro, o sea, dice función de tita con distribución T de student con 20 grados de libertad. Sí. Ahí el estadístico sí sería n-1.
cuando usemos el estadístico? Pasa que este estadístico acá no sabemos la estructura. Mm. No es lo mismo caso que vimos antes. Primero. Segundo, que simplifícalo, no te compliques. Te está diciendo que K se distribuye T con 20 grados de libertad. Listo, eso es 20. No te hagas... no es lo mismo que el tamaño de la muestra y que entonces n-1. Acá no está planteado ese problema. Directamente te está dando el parámetro de la distribución T que tenés que usar. Si te dicen grados de libertad, en algunos casos va a ser igual a n-1, pero no es el problema. ¿Se entiende? Sí, Directamente te está dando cuál es la campanita de T que tenés que usar. Fíjense que, de nuevo, para cada valor de grados de libertad de T, qué sé yo, pongamos 3 grados de libertad de una T, es así, 5, 20, 50, bien, ahí ya es casi prácticamente normal. Cambia la forma de la función y por lo tanto para cada valor de grado de libertad tenemos una campana distinta. Bien, es una distribución distinta. ¿Sí? Así como decíamos con la F, bueno, acá para cada valor de grado de libertad, imagínense que es una tablita de probabilidades distinta, es una curva diferente. ¿Bien? ¿Se entiende? Ok, chicos, bueno, de mi parte hasta acá quería llegar. Fíjense que tenemos todos los ejercicios de esta unidad resueltos, no va a pasar siempre porque esta era muy cortita, pero bueno, cualquier duda que les quede, preguntan por el chat, perdón, por el foro. Hay un foro para prácticos. Una pregunta. Sí. ¿Los prácticos están cargados solamente en los videos o tenemos alguna guía, digamos, con el PDF? Esto que estaba mostrando yo, lo tenés acá en el aula, mira. Esto es el práctico. Esto lo estoy mirando en línea en este momento en el aula. Vos podés entrar y descargarlo. Tenés ahí el material para estudiar, el teórico, con las actividades, y al final, a ver si me permite llegar al final, tenés las respuestas, todas las respuestas de las actividades. Tienen su solución. Ese es el material ya actualizado. Sí. Sí. Dale. Sí, exacto, sí, se ve que nosotros ya hace rato venimos trabajando con Dale, la gracias. elaboración de las clases y demás, por eso por ahí se me quedó a mí desactualizado, pero aparentemente está corregido. Igual, si llegara a surgir algún error o algo, les vamos a ir avisando con alguna fe de rata o algo. En lo mismo en los videos, vean que hay algunas correcciones. Pero tienen todo, chicos, todo para poder estudiar, avanzar. Traten de ir resolviendo todas las semanas las actividades de los temas que vamos viendo para que no se les acumule. Va a haber una autoevaluación antes del parcial. Para los que ya nos han conocido de Estadística 1, en esta oportunidad no va a ser una por unidad, sino que ahí está en el cronograma tienen las fechas. Así que vayan estudiando. Van a ver que esto es como... digo yo, vas acumulando, como una cebolla, van a ir acumulando conocimientos y todo va a estar relacionado, entonces se les va a complicar mucho si no van viendo los temas así paulatinamente, vayan incorporando estos conceptos. Es más, todo esto que vimos hoy en realidad va a ser un pasito de un procedimiento más largo, ¿sí? Buscar una probabilidad. Ya les va a cerrar un poquito más todo esto que hemos visto hoy, cuando podamos usarlo para estimar, hacer estimaciones o pruebas de hipótesis.